Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros esta tarde. Bienvenidos. Daremos entonces inicio a nuestro último conversatorio del ciclo 2, en el que hemos hablado durante estos últimos meses sobre la acidez de los suelos, teniendo en cuenta que en Colombia tenemos casi el 80% o el 85% de nuestros suelos son ácidos. Este conversatorio trata sobre los beneficios de las micorrizas en los suelos ácidos. Va a ser dirigido por nuestro director comercial nacional, José Luis Fara, quien es ingeniero agrónomo y lleva con nosotros durante este año. Él adicionalmente va a ser apoyado por nuestro director técnico, Octavio González, también ingeniero agrónomo con máster en geomorfología y suelos. Y vamos entonces a tratar finalmente el tema de las micorrizas. Recuerden por favor las normas, mantengan sus micrófonos y cámaras apagados, esto para no generar interferencia con durante el evento. Todas las preguntas pueden ir escribiéndolas en el chat, yo las iré recopilando y al final del conversatorio las estaremos haciendo a nuestros expertos para ser respondidas al final. Asimismo, todos los que quieran recibir la grabación del conversatorio, envíenme por favor su correo, puede ser por el mensaje privado, por el chat privado, y les enviaremos entonces la grabación del conversatorio al final de la semana. Entonces, bienvenidos, bienvenido José Luis, te damos la bienvenida, si quieres puedes activar tu cámara de una vez. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ok, creo que no me has autorizado todavía el video, Cata. Listo, pronto ahora. Ya. Listo, muy buenas tardes para todos. Al igual que Catalina, quiero agradecerles que en esta tarde se hayan tomado un espacio de su tiempo para escuchar un poquito muchos conceptos que, pues en teoría, algunos de nosotros conocemos, pero que es muy bueno reevaluarlos hoy, ya que el conocimiento ha avanzado, ya que las tecnologías han avanzado y hoy podemos aportar mucho más cosas novedosas de algo que en la naturaleza viene ocurriendo desde hace más de 240 millones de años, desde el inicio mismo de la evolución. El tema hoy, como lo dice Cata, es específicamente mirar los beneficios que pueda tener la micorriza, sobre todo en los suelos ácidos, dado pues la importancia que tienen los suelos ácidos en un país como el nuestro. Casi que el 85% o más de nuestros suelos se categorizan como suelos ácidos. Entonces es un tema que cobra total importancia y validez para lograr tener una agricultura sostenible y altamente productiva, pero manejando todos los factores que deben ser tenidos en cuenta para una agricultura de alta productividad. Repito, hoy nos une el tema de el uso de micorrizas o el aporte que hacen las micorrizas en, en nuestra producción. Debemos recordar y sobre todo debemos reevaluar muchos conocimientos que nos dijeron hace muchos años, ya que este tipo de conceptos de microorganismos benéficos no era muy tenido en cuenta en nuestros conocimientos teóricos de la agricultura moderna. Afortunadamente, repito, el concepto ha avanzado, el concepto ha mejorado y hemos conocido muchísimo más en profundidad lo que está pasando. Las micorrizas en realidad aportan muchísimo, pero muchísimo, y han venido aportando durante todo el desarrollo de la evolución a la productividad de las plantas, porque es que se nos enseñaba el concepto de planta-suelo como un concepto único en donde deberíamos abonar para tener una alta productividad, y en realidad el concepto es mucho más amplio, el concepto como la naturaleza lo desarrolló es mucho más amplio, intervienen muchos más factores y son factores que hay que tener en cuenta si queremos tener
una productividad como la que todos queremos tener en la agricultura moderna. El concepto no solamente suelo-planta, el concepto es suelo-planta, pero también microorganismos benéficos, porque es que los microorganismos benéficos son en realidad los responsables de gran parte de la absorción de los nutrientes de las plantas. Esto no es solamente una relación nutriente-planta, sino que es una relación en realidad nutriente-microorganismo-planta. Y si el dato completo no se maneja, pues el resultado nunca será el esperado. Las micorrizas, sobre todo las endomicorrizas, abren nuevos horizontes desde ese punto de vista en todo el campo de la producción agrícola, pero también es muy importante para los conceptos como la reforestación que hoy vive o que necesita nuestro planeta y también el cultivo de todas las plantas en general. Cuando decimos que es de todas las plantas en general es porque esta asociación de micorrizas, sobre todo las endomicorrizas, es decir, las que se necesitan ejercer una fase dentro de las raíces de las plantas para poder ser efectivas y para poder llegar a cumplir la función de ser. Hoy vamos a hablar un ratico sobre las endomicorrizas y vamos a determinar cuáles son los beneficios que estas endomicorrizas son capaces de proporcionar a una agricultura moderna desarrollada en suelos ácidos como los que nuestro país tiene. Los beneficios en realidad son muchísimos, mucho más importantes de lo que todos creíamos y vamos a tener la oportunidad de analizarlos un poquito en profundidad para que todos caigamos en cuenta en realidad de la importancia del tema de lo que estamos hablando. Recordemos que es una micorriza, en realidad la micorriza es una relación entre un hongo y una raíz de una planta. Para este caso estamos hablando de las endomicorrizas. La palabra proviene de un griego que se denomina maix, que lo que indica es la palabra hongo, y la raíz rhiza, que en latín significaba raíz. La verdad es que este tipo de relaciones existentes desde siempre, el hombre empezó a estudiarlas desde hace ya bastante tiempo porque ese eslabón que no se tenía en cuenta siempre era el eslabón que aportaba más de lo que nosotros sabíamos, pero que no lo teníamos en cuenta hasta el momento en el que entendimos el entorno general en que se sucede la fertilización de las plantas o la toma de nutrientes por parte de las plantas. Es así, la naturaleza desarrolló durante más de 250 millones de años en el momento en el que las plantas dejaron de ser acuáticas para ser terrestres y no poderse movilizar, la naturaleza desarrolló una asociación entre los hongos y las raíces o los microorganismos del suelo y las raíces de las plantas para suplir la necesidad que tenía esta raíz de la toma de nutrientes ya que no tenía ninguna movilidad. Esta es la relación normal, así es como funciona en la naturaleza, así es como siempre ha funcionado y así es como debe seguir funcionando. Desafortunadamente, con la intervención del hombre en su agricultura moderna, este entorno se perturba, se altera y por eso esta relación cada vez es más difícil de lograrla llevar a cabo en una forma exitosa. Por eso hoy, en una agricultura moderna, altamente tecnificada, es necesario reevaluar nuestro concepto de microorganismos del suelo, ya que, como lo dije anteriormente, son los responsables en realidad de gran parte de que la planta, para que la planta pueda absorber los nutrientes. Es una asociación mutualista, eso quiere decir que es una relación en donde cada una de las partes tiene un beneficio. El hongo obtiene sustancias elaboradas por la planta en la parte de la fotosíntesis y demás, y el hongo le proporciona a la planta micronutrientes o nutrientes esenciales para su desarrollo. Entonces es una relación mutualista en donde ambos son beneficiados y es una relación en la que necesariamente ambos tienen que participar. Todo el reino vegetal depende de este tipo de relaciones para poder ser altamente efectivos. Por eso en la naturaleza y en el mundo, en suelos tan pobres y tan ácidos como lo es, por ejemplo, la zona ecuatorial de las selvas del Amazonas, el sistema se mantiene altamente productivo. Es porque no es solamente la relación árboles-suelo, entendiéndose por esta característica de suelos, unos suelos muy pobres,
muy poco nutrientes y además ácidos, pero la vegetación es exuberante porque hay dentro de esta relación están todos los microorganismos que reciclan el sistema y que son capaces de hacer que aún a pesar de estos suelos, la vegetación sea exitosa. Es una relación ubicua, es decir, es una relación que requiere un tiempo y un espacio, pero sobre todo un espacio en donde se ubica principalmente a nivel de raíces porque es el órgano por donde las plantas se alimentan y en específica porque afortunadamente se da entre diferentes géneros. Es decir, como lo dijimos, casi todo el reino vegetal depende de los microorganismos del suelo, pero también estos microorganismos tienen una gran facilidad de adaptarse a los diferentes géneros de las especies vegetales. Algunos más exitosos que otros, pero definitivamente en todos es indispensable. Recordemos rápidamente que este tipo de hongos que son capaces de formar relaciones micorrizales con las plantas tienen una fase en su ciclo de desarrollo o en su ciclo de vida que se divide en dos partes. Una es la fase presimbiótica y la otra es la fase simbiótica. Rápidamente, eso lo que quiere decir es que esta parte se desarrolla fuera de las raíces en el ciclo de vida del hongo y la parte simbiótica se desarrolla o tiene que desarrollarse necesariamente dentro de las raíces de las plantas. Por eso son dependientes una de la otra, pero también por eso son altamente efectivas y por eso se denominan endomicorrizas. La parte que se realiza por fuera, pues es la aparición de las esporas después de su primer ciclo, en donde se emite obviamente una hifa. Esa hifa va perfeccionándose de forma de que conforma su apresorio, que es el organelo con el cual la hifa logra penetrar a la raíz para seguir con su proceso de desarrollo. Hasta ahí la fase presimbiótica. En la fase ya simbiótica, obviamente, es la fase gana-gana, en donde el hongo micorrizal empieza a formar un hifas dentro de las raíces. Las hifas se van desarrollando de forma que van formando los arbúsculos, como lo muestra esta imagen. Los arbúsculos crecen dentro de las raíces y van formando las vesículas. Ya cuando hay formación de vesículas empieza a haber un desarrollo extrarradical de las hifas, que son las que se ubican por fuera de la planta y que logran grandes extensiones, porque son en realidad las que hacen el trabajo de ayudar a la planta en la absorción de los nutrientes, el agua y demás. En la medida en la que la relación avanza y el ciclo de vida avanza, pues las hifas van dando origen otra vez a esporas y esas esporas van quedando otra vez en el suelo para listas para iniciar otra vez la fase presimbiótica. Este ciclo de vida de estos hongos micorrizales se da todo el tiempo y es continuo. Aquí viene gran parte de nuestras equivocaciones de conocimiento anterior, porque nosotros nos enseñaban de que el sistema planta-suelo era el sistema único necesario para obtener una buena producción. En ese orden de ideas, esquemáticamente, nosotros nos estábamos limitando a que simplemente la planta toma los nutrientes por la raíz, pero recordemos que la planta no tiene ningún tipo de movimiento. Entonces, si bien es cierto, el órgano por donde se alimentan las plantas son las raíces, tiene una capacidad de absorber nutrientes por la raíz, pero es una capacidad muy reducida, prácticamente es lo que esquematiza esta figura. Si no existiera sino estas dos fases, casi que diríamos que la planta la estamos limitando a solamente poder intercambiar o absorber los nutrientes desde la rizósfera, que es la parte de la raíz que hace contacto con el suelo. Esto es una superficie extremadamente pequeña, esto haría una limitante muy grande para una agricultura de alta producción como es la agricultura moderna. Afortunadamente, esto lo vinimos a entender desde hace muy poco tiempo, pero en la naturaleza siempre, por todos la evolución ha venido pasando de que esto no es un sistema solo. Aquí intervienen los microorganismos benéficos del suelo. Afortunadamente es así, porque la realidad es de la siguiente forma. En la agricultura moderna,
cuando nosotros empezamos la utilización de productos como fungicidas, los mismos insecticidas, pero también actividades tan drásticas que modifican el ambiente tanto como es eliminar totalmente la capa vegetal, utilizar materiales de alto rendimiento en donde la capacidad de extracción de carbono es muy alta y no se repone en el suelo, actividades de la utilización de abonos nitrogenados que van en contra del desarrollo de los microorganismos del suelo. Todas esta clase de factores van en contra con las colonias de microorganismos benéficos que habitarían o tendrían que estar habitando naturalmente el suelo. En ese orden de ideas, en una agricultura moderna, para que se pueda dar lo ideal, que es un muy buen desarrollo de la planta con un desarrollo de raíces adecuado, pero una alta implementación de organismos benéficos, microorganismos tipo hongomicorrizales, que le den una mayor cobertura a la zona de raíces y una mayor facilidad de llegar a muchos más espacios para que la planta pueda hacer y pueda tomar la mayor cantidad de nutrientes necesarios. En ese orden de ideas, vuelvo y lo digo, la agricultura moderna va en contra de este sistema. La agricultura moderna, entre más implementamos una agricultura de alta producción totalmente extractiva, vamos disminuyendo la formación de colonias de microorganismos benéficos tipo micorrizas que normalmente deberían estar haciendo presencia para que todo el ecosistema sea sustentable y altamente productivo. En ese orden de ideas también debemos pensar de que hoy en día no logramos con los materiales genéticamente mejorados obtener grandes producciones si simplemente nos dedicamos a la aplicación de nutrientes tipo vía fertilizantes químicos, porque la eficiencia de absorción es muy poca, ya que en este panorama no le estarían ayudando los microorganismos que son los que hacen verdaderamente efectivo la toma de nutrientes. Cuando logramos en la agricultura moderna incorporar, a pesar de los métodos tradicionales, logramos pensar en aplicar productos que sean capaces de restablecernos estos microorganismos benéficos del suelo, pues estaríamos propendiendo para acercar la agricultura moderna al esquema de manejo natural, en donde todos los procesos se volverían mucho más efectivos y eficaces, y así haríamos mucho más productiva la planta, pero también mucho más económico la parte productiva de las mismas. Es decir, la acción de la agricultura sería mucho más rentable si nosotros en este tipo de agricultura moderna tuviéramos que pensar o estaríamos teniendo que aplicar microorganismos benéficos al suelo. De otra forma, no la logramos. Recordemos que los nutrientes no todos son móviles, hay unos que son totalmente inmóviles o que se fijan muy fácil en las coloides del suelo. Entonces, si tenemos en cuenta un suelo ácido, que lo vamos a mirar ahorita, todas sus características van en contra de la utilización eficiente de los nutrientes porque el medio no le es favorable. Y de esto es lo que estamos hablando. Afortunadamente, los microorganismos benéficos tipo micorrizas se pueden colonizar en el suelo y podemos hacer que durante todo el tiempo de desarrollo de la planta estos ciclos se estén dando, los que les mostraba hace un momento, y cada vez estemos logrando los mejores resultados. Es decir, estos son microorganismos que se adaptan a la mayoría de los suelos y específicamente hablando, cuando miremos el tema de micorrizas, se adaptan muy bien o son mucho más efectivas en su función de ser cuando se están desarrollando en un suelo de características ácidas. Lo bueno es que también durante todo el cultivo estarían trabajando a favor nuestro. Lo bueno es que como este es el proceso natural, lo natural es que existan los microorganismos en el suelo para poder realizar la función de absorción y nutrición, pues hay especies que no han desarrollado hábilmente la absorción de nutrientes porque per se fueron especies que se desarrollaron en medios donde ya hacían presencia los hongos, los grupos funcionales de hongos que son capaces de formar micorrizas. Entonces hoy encontramos cultivos tan importantes para nosotros
como es el caso de aguacate, como es el caso del banano o el plátano, en donde son per se plantas que no desarrollaron un sistema radicular muy eficiente porque en la naturaleza tenían quien les ayudara. Y hoy queremos tener altísimas producciones, pero estamos siendo totalmente agresivos con las colonias de microorganismos benéficos del suelo. Entonces, ponemos una planta en graves problemas de nutrición, ya que no cuenta con los microorganismos y nosotros sí la estamos presionando mediante abonos químicos a tener una producción de alto rendimiento. Lo ideal no es eso, estamos de esta forma acercándonos como a una agricultura tipo hidropónico, en donde los costos de producción serían demasiado altos o son demasiado altos y eso nos hace poco rentables. Lo ideal es que crezcan en unos medios muy similares a los que la naturaleza los ha desarrollado y unos medios en los que el mismo sistema sea altamente efectivo. Cuando a nosotros en la universidad nos mostraban este tipo de gráficas y veíamos, nos mostraban una planta con un desarrollo radicular como esta de la foto, por ejemplo, y nos la comparaban con una planta que ha crecido en un suelo en donde no tenía condiciones para el desarrollo de los microorganismos benéficos. Nosotros observábamos una planta en las fotografías con un alto desarrollo de su sistema radicular, raíces secundarias, pelos absorbentes, que son debidas per se a la interacción que existe entre la raíz y los microorganismos, porque los microorganismos de alguna forma transmiten mensajes a la planta que le favorecen para la fabricación de más raíces secundarias, de más pelos absorbentes, por eso las raíces son cada vez más amplias. El desarrollo de las hifas, aquí no se ve porque el desarrollo de las hifas y los micelios del hongo micorrizal, pues tendrían que verse con un aparato microscópico, por eso no se ve, pero la consecuencia de esta interacción es este tipo de raíces totalmente abundantes, y si tenemos una raíz altamente efectiva, pues obviamente y como consecuencia, de entre muchas consecuencias favorables, pues también va a ser un desarrollo mucho más favorable en su parte aérea. En la medida en la que desarrollamos adecuadamente la parte aérea, esta le va a suministrar mucho fotosintatos vía xilema a la raíz y por ende pues habrá mucha más multiplicación de mucho más organismos benéficos. Entonces todo se va volviendo un ciclo que va aportando de diferentes formas, cada vez de forma más efectiva. Versus una raíz desarrollada normal, que no es normal, en realidad la normal es esta, en la naturaleza esto es lo normal. Cuando lo desarrollamos sin los microorganismos obtenemos este tipo de desarrollo que es una raíz totalmente ineficiente si la comparamos con esta en la absorción de nutrientes. Y una planta malnutrida pues es una planta poco productiva. Creo que a nosotros nos enseñaron al contrario, que esto era lo normal y que este era el beneficio de la micorriza. Lo normal es que se suceda esto. Las plantas están enseñadas a esto para una máxima producción y nosotros desafortunadamente en la agricultura moderna estos son los resultados que estamos obteniendo. Recordemos un poquito cuál es el perfil de un suelo ácido, pues como para entender cuáles son los beneficios de una micorriza en un suelo ácido. Primero que todo, pues los suelos ácidos en Colombia abarcan alrededor del 80 al 85%. Son suelos que se caracterizan con un potencial de hidrógeno o un pH menor a 5,5, con una fertilidad totalmente baja. Y se observa perfectamente en este gráfico, en donde el rango de suelos que más hay en Colombia se desarrollan en este segmento, en el rango de la acidez, y en el rango de esta acidez, los elementos como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el azufre, el calcio y demás, son muy pocos disponibles. Pueden a veces existir, pero no son disponibles por problemas de acidez, por problemas de pH o por el posicionamiento pues, excesivo del aluminio intercambiable. Entonces, lo que sí se nos hace disponible bajo estas condiciones de acidez son los elementos que menos necesitamos en cantidad, pero los hacemos altamente disponibles y entonces estamos teniendo un medio muy pobre en los elementos que más requerimos y muy abundante en elementos que en muy pocas cantidades ya pasan a traernos bastantes problemas para el desarrollo de las plantas. Afortunadamente, los hongos formadores de micorrizas se desarrollan muy bien o son altamente efectivos en estos rangos de suelos de acidez.
¿Por qué? Porque es que la naturaleza por eso los desarrolló. La naturaleza, en la medida en la que la mayoría de los suelos del mundo son de carácter ácido, pues tuvo que desarrollar mecanismos para hacer sustentable la capa vegetal existente y bajo esas características desarrolló microorganismos que son capaces de, a pesar de desarrollarse en suelos ácidos, son capaces de hacer altamente disponibles esta cantidad de nutrientes. No quiere decir eso que con la sola aplicación de micorrizas yo ya puedo tener cultivos altamente rentables en suelos ácidos. Lo que queremos decir es que es un factor muy importante que no lo estábamos teniendo en cuenta, pero que cuando el conocimiento aumentó ya debemos pensar en manejar opciones que involucren tanto la aplicación de microorganismos benéficos, pero también la aplicación de enmiendas mejoradas, que son las que normalmente contienen las enmiendas minerales, que también nos ayudan a hacer corrección del aluminio intercambiable. Es decir, no solamente la disponibilidad de micronutrientes, de micronutrientes son disponibles por la acción de las micorrizas. También tenemos que tener y debemos seguir teniendo en cuenta que entre más acerquemos el pH a la neutralidad, pues obviamente la acción de la absorción de nutrientes va a ser mucho más fácil por parte de la planta. Pero es un factor tan importante que nosotros no estamos obviando, no lo estamos haciendo y no lo estamos teniendo en cuenta hoy en día. Si nosotros combinamos tanto la aplicación de enmiendas y le agregamos la aplicación de microorganismos benéficos tipo micorrizas, pues estamos haciendo un medio mucho más parecido a lo que la naturaleza lo viene haciendo durante toda la vida y mucho más efectivo en la absorción de los nutrientes. Por eso es tan importante el restablecimiento y la aplicación de micorrizas en suelos ácidos, porque nos acerca a la disponibilidad grande de los elementos que se requieren en mayor cantidad. Además de eso, pues lo vamos a ver un poco más adelante, las ventajas son muchísimo más grandes, pero aquí era importante que entendiéramos el entorno de un suelo ácido y qué es lo que logra hacer una micorriza en pro del desarrollo de un cultivo bajo estas características. Se han hecho mediciones de los contenidos de nutrientes en las plantas cuando hay y no presencia de micorrizas. Los resultados son tan alentadores, pero también tan contundentes, que obviamente todos podemos darnos cuenta de la importancia de una micorriza. Por ejemplo, para el caso del fósforo, en un cultivo desarrollado sin micorrizas, el contenido del fósforo a nivel vegetal, a nivel de tejidos, alcanza 750, mientras que con la misma planta sometida en un medio al cual se le ha hecho adición de micorrizas, los contenidos suben inmediatamente a casi el doble. Y estamos hablando del fósforo, que es uno de los elementos vitales de mayor importancia en muchos de los procesos de la planta, pero también de los elementos que son poco móviles y que además en suelos ácidos se inmoviliza completamente. Recordemos que con la presencia de micorrizas el fósforo se hace mucho más disponible. ¿Qué tanto? Pues el doble. Eso es per se una gran, pero gran noticia y un gran beneficio que tienen este tipo de microorganismos que nosotros nos habían enseñado. Ah, sí, sirve para la absorción del fósforo, pero es que no nos habían dicho la historia completa. Sirve para que absorba casi que el doble del fósforo bajo condiciones totalmente que le son adversos, es decir, en suelos ácidos. Pero no es solamente el fósforo, como era el cuento que nos echaban, es que la ventaja de las micorrizas es muchísimo más amplia. Mire el contenido de un potasio, que también es un elemento poco móvil en el suelo. El potasio casi que se multiplica la absorción en un 30%. Miren los contenidos de calcio, y estos son elementos muy importantes en cuanto a cantidad para el buen desarrollo de las plantas y las altas producciones. Miren el magnesio, miren el zinc, que es otro elemento poco móvil. Entonces, no era el cuento de que la micorriza servía en las materitas para que la planta tomara el fósforo, es que las micorrizas se necesitan, son indispensables y se requieren en suelos y en países como en Colombia, que el 85% de sus suelos son ácidos. Miren los contenidos de zinc como lo logra mejorar
en tejido una micorriza en el suelo. Lo mismo el cobre, el manganeso, en fin. No es solamente pensando fósforo, es pensando en la mayoría de los nutrientes y en los nutrientes de mayor importancia. Ahora, estos son los que me dio este estudio y muchos estudios que han venido haciendo. La verdad es que el beneficio es aún más alto, aún más importante. El micelio, el hongo, cuando empieza a desarrollar su micelio dentro de las raíces, pues tiene una clase, otro poco de ventajas que nosotros no nos las habían detallado, o por lo menos a nosotros no nos la habían enseñado en forma clara y concisa. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que la extensión de micelio, que puede extender la capacidad de una raíz, por ejemplo, un solo micelio saliendo de una raíz secundaria, un pelo absorbente, puede alargar en distancia 134 centímetros más, es decir, el pelo absorbente llega hasta determinado sitio y la hifa, formadora del hongo que forma micorriza, puede llegar a expandirse en una distancia de 1 metro con 34 centímetros más para explorar, para tomar nutrientes, para establecer la microfauna benéfica de los microorganismos fijadores de nitrógeno, de los microorganismos solubilizadores de fósforo per se, pero también la toma de nutrientes, la capacidad de toma de agua, en fin, la micorriza, su beneficio es muchísimo, mucho más importante y grande del que nosotros mismos nos habían enseñado en nuestras universidades. Es aterrador este dato. En 1 gramo de suelo, el hongo micorrizal puede llegar a desarrollar 55 metros de hifas en un solo gramo de suelo. Entonces, imagínense la multiplicidad de la acción que tienen estas micorrizas cuando se asocian a una raíz que la multiplican enormemente y le mejoran enormemente su capacidad de toma de nutrientes. De otra forma, la planta per se es totalmente ineficiente. En el medio deben existir las dos. Siempre deben estar asociadas. Y desgraciadamente los métodos modernos de agricultura van en contra del desarrollo de este tipo de hongos benéficos. Mire lo que yo les decía. Este cuadro es esquemático, es informativo, pero es muy visual. Una raíz secundaria, un pelo absorbente, puede tener alrededor de un diámetro de unas 200 micras. Es el tamaño de un pelo absorbente desarrollado bajo condiciones normales de suelo. Eso le da una capacidad de llegar a determinados sitios dentro del suelo. Pero es que una hifa de un hongo micorrizal tiene solamente un diámetro de 2 micras. Esquemáticamente esto es un pelo absorbente en cuanto a su diámetro. Y miren el tamaño comparativo que tiene una hifa, con todas casi que las mismas capacidades para absorber nutrientes, agua y demás, pero miren el tamaño de una hifa de un hongo micorrizal en comparación. Entonces, en un suelo que está conformado por material parental, por materia orgánica, tiene sus propiedades físicas, químicas, biológicas, porosidad, capacidad de intercambio catónico y retención de humedad, limitadas, con una parte de la raíz, en este caso la hifa, llegando a sitios tan pequeños como esto, pues hace muchísimo más efectiva la toma de nutrientes, agua y demás por parte de la planta. Si nosotros tenemos solamente esto, pues estamos perdiendo todo esto en cuanto a capacidades de toma de nutrientes, agua y demás. Esto era lo que nos decían, esto es lo que hoy conocemos. Este es un pelo absorbente, aquí está la cofia pues intentando abarcar cada vez más profunda para la toma de nutrientes y demás, pero cuando se logra el desarrollo de la simbiosis, de la relación micorrizal, pues los hongos empiezan a ejercer su función y a extenderse en la emisión de micelios, de hifas, que logran distancias bastante considerables, ya lo dijimos, se han logrado medir hasta 1,30 m, mucho más allá de donde llega este pelo absorbente de una raíz secundaria. Recordemos que el intercambio de nutrientes se hace en esta parte para el caso de las raíces,
porque ahí se hospedan. La raíz tiene per se una capacidad osmótica de intercambio de nutrientes, pero es ayudada por la rizósfera. Y la rizósfera no es más que las colonias de microorganismos benéficos, solubilizadores de fósforo, eh, eh, fijadores de nitrógeno, hongos micorrizales y demás que se apoderan de esta superficie para ayudar que este intercambio sea muchísimo más activo y sea muchísimo más importante. Pero las hifas se comportan tan cual un pelo absorbente, porque las hifas también desarrollan, así como aquí se desarrolla la rizósfera, en la superficie de las hifas también se desarrollan microorganismos tipo fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo, y per se la hifa es capaz de hacer intercambio con el suelo, principalmente elementos como ya lo vimos como el fósforo, pero también se aumenta el transporte de muchos más nutrientes y agua, por ejemplo, porque se asocia o se ha comprobado que mantiene asociada con microorganismos fijadores de nitrógeno. Entonces, además de la capacidad de extracción de agua, de nutrientes, de nitrógeno, de fósforo y de los demás elementos, la planta logra su objetivo para el cual se desarrolló en este proceso evolutivo, que es la toma de nutrientes, siempre pensando en esta asociación, nunca pensando en que esta era totalmente hábil para lograrlo. Si nosotros no pensamos en ir restituyendo esto, que es lo que estamos destruyendo con la actividad agrícola actual y moderna, pues estamos sometiendo la planta a que solamente pueda tomar nutrientes en su capacidad mínima, porque esto se lo estamos quitando. No olvidemos que en los suelos ácidos el mismo aluminio se vuelve limitante para que este tipo de pelos absorbentes o raíces secundarias se puedan extender, porque el aluminio es tóxico, entonces evita que aquí haya crecimiento y aquí de todos los pelos absorbentes y las raíces secundarias. La micorriza se desarrolla bien en suelos ácidos, entonces me permite obviar este tipo de problemas, o por lo menos hacerlo menos severo, hacer esta planta mucho más productiva. Los productos modernos que aportan hongos micorrizales o asociación de micorrizas, son productos que se desarrollan con base a sustratos sólidos, que contienen un material inerte, tienen un contenido de arcillas, de arenas, pero sobre todo también tienen un contenido importante de raíces, sobre todo de raíces de algunas gramíneas, que esta relación se desarrolla muy bien, en donde por ser un hongo endomicorrícico, necesita de que en el sustrato vayan raíces, que es donde en realidad se transportan los corpúsculos reproductivos de este hongo. Entonces, este tipo de hongos, cuando en nuestras plantas de producción los asociamos con algunas gramíneas, logran transmitirle el mensaje a la planta para que la planta desarrolle un gran número de raíces secundarias para él poderse establecer. Entonces, en el producto final va obviamente un sustrato, obviamente hongos micorrizales en su máxima pureza, diferentes cepas estandarizadas, pero también de carácter local para que sean altamente o altamente activas, con un sustrato que también transporta material de raíces para que el hongo conserve sus propiedades y sus capacidades de multiplicar en presentaciones como la nuestra, que es de tipo sólido en bultos, y que puedan ser transportadas o almacenadas por un tiempo considerable, que conserven las características de infección al momento de ser aplicadas en un cultivo. La norma en Colombia que regula los productos que contienen los bioinsumos que contienen micorrizas, pues es la norma ICA número 9682 2011, en donde regula contenidos mínimos de raíces en el producto que estén micorrizados, y el número de esporas viables. Obviamente estos son valores mínimos que, dependiendo de la fuente o la marca que usted compre, pues le están garantizando mínimamente esto, o con fábricas, con centros biotecnológicos como el nuestro,
pues le estamos garantizando mucho más que estos contenidos mínimos, que es lo que nos exige la norma, pero que le podemos garantizar un producto de muy buena calidad, pese a al tiempo que pueda estar almacenado. En realidad, si nosotros consideramos todas las cantidades de ventajas y beneficios que tiene la aplicación de micorriza, pues estamos haciendo que en la medida en la que incrementamos los microorganismos benéficos del suelo, estamos haciendo mucho más sustentable y teniendo un suelo mucho más sostenible, y además los costos que usted invierte en un bioinsumo como las micorrizas es demasiado bajo versus el beneficio que yo obtengo, porque son productos generalmente que tienen un costo, pero que su beneficio es tan alto que el costo que se transfiere mínimamente en los costos de producción. ¿Por qué? Porque es que mire, solamente con que nos mejore la absorción de nutrientes de los fertilizantes, ahí nos estaríamos ahorrando, o estamos mejorando la actividad de las raíces, estamos mejorando la sanidad y actividad de la planta, pero también estamos mejorando la absorción y toma de nutrientes de los fertilizantes, que es uno de los rubros más altos dentro de un plan de costos de producción. No olvidemos, señores, los hongos formadores de micorrizas son una alternativa viable, sostenible, amigable con el medio ambiente y que definitivamente nos ayudan a mejorar la nutrición vegetal. Nos acercan los procesos a como la naturaleza lo hace, a como la naturaleza lo desarrolló. Esa viene siendo altamente ganadora. Son procesos que los restituimos a la forma natural y logramos hacer una agricultura de alta producción, pero mucho más amigable con el medio ambiente. La baja disponibilidad de nutrientes, esto es clásico de un suelo ácido. Los suelos ácidos, lo veíamos, no tienen nutrientes, disponibilidad de los nutrientes. Son suelos fijadores altos de fósforo. Son suelos con una muy baja eficacia y son suelos que tienen una alta, para mejorar estos grandes falencias que tienen nuestros suelos ácidos, pues necesitamos necesariamente que mejorar la cantidad de fertilizantes, pero yo no puedo centrar mi producción solamente en el incremento en la cantidad de fertilizantes, porque vuelvo y lo digo, esto es un ítem de muy alto costo. Además, en la medida en la que el suelo sea ácido, la eficiencia de estos de fertilizantes es muy baja, porque yo no me puedo abonar 20 veces y 20 veces el suelo me va a fijar este tipo de nutrientes porque la eficiencia es muy baja. Si yo logro otra vez meter las micorrizas dentro del sistema, estoy obviando este tipo de problemas. Anteriormente nos decían que las micorrizas servían para el mejoramiento nutricional y eso es cierto, ya lo vimos y ya lo recordamos, pero es que hoy en día se conoce mucho más cuáles son las verdaderas ventajas de la aplicación de micorrizas en un sistema productivo. Y es que además del mejoramiento en la parte nutricional, se está comprobado que las micorrizas preacondicionan a la planta para tener unas respuestas mucho más amplias, rápidas y contundentes contra los ataques de enfermedades y plagas. Obvio, una planta bien nutrida se va a desempeñar mucho mejor, pero es que también hay sustancias que se producen dentro de la planta que hacen que cuando hay presencia de micorrizas, los niveles de esas sustancias suban y logren una barrera mucho más importante para defenderse de enfermedades y plagas. Y el tema de plagas lo vamos a ver un poco más adelante. Además, como la micorriza logra extender la habilidad de toma de nutrientes y agua, pues esto le permite a las plantas defenderse muchísimo mejor de varios factores de tipo abiótico, como por ejemplo la salinidad en los suelos, como por ejemplo el déficit hídrico, porque es que hasta donde llegan las hifas, pues como abarcan casi que la mayoría de los espacios en el suelo, pues la habilidad y toma de agua va a aumentar muchísimo cuando tengo una masa de hifas muy importantes dentro del suelo que me ayudan a la absorción de agua. Es decir, hacen que la planta se estrese menos por estrés hídrico. Estas son investigaciones que están ya muy adelantadas, son investigaciones que están disponibles para el conocimiento de la humanidad. Estos son simplemente darnos cuenta de, en realidad, el potencial que la naturaleza había desarrollado en forma natural. Cuando miramos el aspecto de los nutrientes, obviamente, ya lo dijimos, es que no es solamente pensando en fósforo,
es que los nutrientes móviles como el zinc, el cobre, el fósforo, que son tan importantes, la actividad de las micorrizas, de la relación micorrizal, hace que la absorción de estos nutrientes sea mucho más fácil. No tanto, o sea, sí porque abarco más sitios y puedo llegar a más sitios donde estos elementos pueden estar haciendo presencia, pero también el proceso de translocación interna de la IFA y el traspaso a las raíces secundarias es mucho más eficaz, es mucho más rápida, concentra mucho más, o sea que además de cantidad es calidad. También los otros nutrientes, porque las micorrizas no son solamente fósforo, vuelvo y lo repito. Nutrientes como el nitrógeno, el potasio, el calcio, el magnesio, el azufre y el hierro, que son nutrientes que sí se mueven, pero que necesitan una gran ayuda para poder llevarlos hasta las partes donde la planta los pueda tomar o la pueda transportar. Este tipo de nutrientes que también son un poco más móviles también se hacen altamente disponibles. El asocio con los microorganismos fijadores de nitrógeno, pues los contenidos de nitrógeno van a aportar. Lo mismo pasa con los microorganismos fijadores o solubilizadores de potasio. Es decir, la micorriza per se siempre viene asociada a otro poco de microorganismos benéficos que sirven y que todos van sumando para hacer un resultado mucho más contundente. El mejor aprovechamiento del agua, ya lo dije, pues obviamente si yo tengo entre raíces e hifas cubierto todos los espacios del suelo, de por lo menos del suelo que rodea, pues obviamente mi eficiencia en la toma de agua va a ser mucho más eficiente por parte de las plantas. Pero sigamos hablando de las ventajas. Es que cuando los hongos micorrizales se apoderan de los espacios de los espacios entre las células de la raíz, pues me va a evitar como consecuencia positiva que los microorganismos o los organismos patógenos, sobre todo el tema de los nemátodos, se hace mucho más difícil su colonización. Entonces, es otra ventaja que me está proporcionando las micorrizas como ventaja por posición, más que por cualquier otra forma, por posición, por apoderamiento de los espacios, que evita que los microorganismos patógenos se puedan multiplicar. Lo que hablábamos ahorita, mire, la tolerancia a factores bióticos adversos. En el tema de los suelos, el estrés de agua causado a las plantas es vital. Si una planta se me estresa por toma de agua, obviamente cuando se estresa por toma de agua también hay una disminución en la toma de nutrientes porque la planta siempre toma sus nutrientes, digo yo, en forma de sopita, o sea, disueltos en agua, pues si no existe la toma de agua, pues tampoco va a disminuir, va a empeorarse la toma de nutrientes y entonces todo el desarrollo se va a colapsar mucho más rápido. La toxicidad por materiales pesados, ese es otro tema que se está estudiando muchísimo a nivel del mundo y que se utiliza ya en algunos cultivos de tipo industrial, en donde se hacen aplicaciones de micorrizas para evitar que las toxicidades por materiales pesados. ¿Por qué? Porque es que muchos de estos materiales pesados tipo aluminio, cadmio y demás, en el momento de ser absorbidos por las hifas son retenidos en ella y evitan que este tipo de elementos pesados pasen a la planta. Entonces, me están brindando otro beneficio adicional que también es importante, pero que me sigue sumando en la cantidad tan alta de beneficios que tiene la aplicación de micorrizas en una agricultura tradicional y moderna. El tema de salinidad pasa igual. Las concentraciones de sales disminuyen y cuando hay presencia de micorrizas y obviamente los suelos ácidos con altos contenidos de aluminio, este aluminio es mucho menos absorbido por las plantas cuando hay presencia de micorrizas o cuando es fijado o puesta dentro de la IFA. Esta evita que el aluminio sea acumulado en la parte de las raíces y obviamente pues la planta va a tener menos afectaciones por toxicidad de aluminio. El crecimiento de hospederos son sustancias, las micorrizas hacen que dentro de la planta haya una comunicación y que se segreguen sustancias para que la planta entienda y vea y genere su necesidad de crecimiento del hospedero. Entonces, no solamente porque me aporta más nutrientes, no solamente porque me deja tomar mayor cantidad de nutrientes, es porque también
Si yo estoy mejor nutrido, pues voy a obtener un mucho mejor desarrollo tanto en la parte aérea como en la parte radicular. Sigamos con las ventajas. Estos son temas que se vienen conociendo desde hace muy poco tiempo. El desarrollo de micorrizas dentro del suelo, de hongos micorrizales dentro del suelo, como lo veíamos viendo en la parte de hace un momento, pues forma un hábitat que es favorable para el desarrollo de los demás microorganismos benéficos o que aportan al desarrollo positivo de las plantas, como por ejemplo el desarrollo de los hongos, de los microorganismos fijadores de nitrógeno como bacterias, solubilizadores de fósforo, antagonistas de fitopatógenos. Esto quiere decir que hay microorganismos que aún no están totalmente estudiados, pero que se conocen que tienen efectos sobre los fitopatógenos. Cuando hay un hábitat favorable para el desarrollo de estos microorganismos, también se desarrollan estos microorganismos que son capaces de defender a la planta de patógenos importantes. Los agregados más estables. Este es otro gran beneficio que también está ya muy bien estudiado, y es que las IFAs segregan sustancias, hoy en día las clasifican dentro de estos expolisacáridos y glomalinas, que son capaces pues de actuar como agentes cementantes para mejorar la estructura y la porosidad del suelo. Entonces me están contribuyendo para que mi suelo cada vez tenga una estructura mejor, y todos sabemos que la estructura está relacionada con la aireación, y todos sabemos que la aireación, muchos de los procesos necesitan de oxígeno, entre esos los procesos del nitrógeno y demás, para que puedan ser altamente efectivos o puedan ser tomados por la planta. Entonces, las características, el beneficio de las micorrizas llegan a tal punto que también aportan en el desarrollo favorable de las características físicas del suelo. Nada de esto lo conocíamos hace 20 años. Hoy en día somos conscientes de eso. De lo que aún no estamos siendo conscientes es de que nuestras actividades de agricultura moderna van en contra del desarrollo de los microorganismos benéficos, y que es un factor que tenemos que corregir, porque no podemos seguir dependiendo solamente de la neta capacidad de la planta para la absorción de nutrientes. Tenemos que ponerle sus aliados para que todo el sistema sea altamente efectivo. En realidad, la agricultura moderna, lo que todos queremos es unas plantas sanas, pero se nos olvida que para tener estas plantas sanas, para tener menos problemas, pues necesitamos obligatoriamente que reponer lo que sacamos dentro del sistema productivo, que ¿qué es? La aplicación de la materia orgánica y los microorganismos. Este es el concepto por el cual nosotros como compañía venimos desarrollando este ciclo de conversatorios, en donde queremos hacer crear conciencia a la gente de que el sistema es mucho más complejo, las soluciones únicas no son altamente efectivas, sino que debemos propender por aplicar diferentes alternativas, todas que asimilen a lo que la naturaleza viene haciendo exitosamente hace muchísimos millones de años, para que el resultado se acerque cada vez más a lo que yo verdaderamente quiero, pero que además vaya mucho más de la mano con el medio ambiente y que me haga una agricultura sostenible, porque hay que pensar en lo que le vamos a dejar a las generaciones futuras. Entonces, tenemos que pensar otra vez nuevamente en la agricultura moderna, en las aplicaciones de materia orgánica, que es un tema que venimos tratando en conversatorios anteriores, pero sobre todo crear conciencia en la aplicación de los microorganismos benéficos del suelo, que desafortunadamente estamos acabándolos. Creo que esto ya es un resumen, un compendio, pues de todas las ventajas y beneficios que pueden tener las micorrizas en las aplicaciones de suelos ácidos, porque simplemente mejoran la absorción de nutrientes y la absorción de agua y de nutrientes. Esto me trae como consecuencia pues una estimulación tanto del crecimiento aéreo como radical de la planta, volviéndome una planta cada vez más altamente productiva, pero también más eficaz y eficiente, mejorando la actividad biológica del suelo, porque estas poblaciones se van restableciendo y se van quedando como hospederas en el suelo, haciendo que mis futuras siembras también sean cada vez más eficientes en la toma de nutrientes, porque ya estos microorganismos están en número, cantidad importantes en el suelo. Y también, pues, todo esto, si me protege también contra los patógenos, pues todo esto va en aumento de una producción agrícola. Todo esto, la gran efectividad de esto son que son mejoradores biológicos
que aumentan la baja fertilidad de los suelos ácidos. Todo esto la planta lo puede traducir a un mejor aprovechamiento de los fertilizantes y los nutrientes, y obviamente todo esto va en pro de mi agricultura altamente sustentable, sostenible, pero altamente rentable. Los beneficios los hemos visto, los hemos hablado, los conocemos hoy ya más en profundidad. Por favor, ténganlo en cuenta. La agricultura no es solamente el material de planta que estoy sembrando y el suelo donde lo estoy desarrollando a punta de abonos químicos, sino es un convenio, como ya lo hemos venido viendo, en donde intervienen muchísimas más cosas, en donde es mucho más complejo y en donde las actividades o las soluciones para obtener lo que yo quiero tienen que ser mucho más complejas y mucho más importantes. Las micorrizas hoy se consiguen como un bioinsumo que es un inoculante biológico. Lo que ya les mostré, para el caso nuestro, presentamos nuestro producto como un sustrato sólido conformado por un material inerte, unas arcillas, unas arenas, unas raíces que contienen todas las estructuras de los hongos formadores de micorrizas, y los presentamos al mercado con dos marcas muy importantes. Una es Abonamos Micorriza, que tiene obviamente todos los registros ICA, pero que además la podemos sustentar con la certificación ecológica EcoCert, que nos sirve para pensar en una agricultura ecológica orgánica y que nos aceptan los mercados internacionales. Aquí, para los que quieran compartir esta presentación, les va a quedar como la dosis, pues, y la forma de utilización del producto, que creo que en la medida de las preguntas, pues, lo podemos profundizar. Viene en presentación de bulto, de 50, 40, 10 y de kilo. Y también tenemos otro producto que nos une todas las ventajas de la materia orgánica con los hongos formadores de micorrizas, y en este caso la marca se llama Nitrafos micorrizado. Entonces, lo pueden conseguir en el mercado como Abonamos Micorrizas, y si quieren, además de las micorrizas, también hacer aportes en materia orgánica, pues entonces la marca sería un Nitrafos micorrizado. Esto es lo que comercialmente quería compartirles el día de hoy. Esperamos como crear un poco más de conciencia en una agricultura sostenible para nosotros, pero también para las generaciones venideras, y una generación de la importancia del tema, de que conozcan un poco más sobre la importancia del tema, porque la producción moderna es mucho más compleja de lo que nosotros creemos. Muchas gracias. Si tienen preguntas, con todo gusto. José, muchas gracias. Aquí ya tengo las preguntas anotadas. Las voy a copiar en el chat y te las voy a ir haciendo una a una para que las vayamos respondiendo. Muy buena la charla, muy interesante, muy buenos también que nos has contado sobre los productos que contienen micorrizas para que se puedan, pues, aplicar a estos suelos ácidos y que nos ayuden a mejorar esa productividad. Entonces las preguntas son, primero, ¿cómo se puede saber la calidad de las micorrizas al comprarlas y qué tiempo tienen las micorrizas para ser almacenadas? Me imagino que la pregunta es como sobre el vencimiento. Sí. Para Octavio, creo que conoce un poco más en profundidad el tema. Yo podría aportar, pero me gustaría mucho que Octavio nos ayudara un poco en la respuesta. Claro que sí, ya Octavio puede conversar, ya no tiene el micrófono en silencio. Sí, buenas tardes para todos. La calidad de un producto con base en hongos formadores de micorriza está representado por la cantidad de propágulos infectivos que les planteaba el ingeniero José Luis. Esos propágulos infectivos quieren decir todas las estructuras de los hongos que finalmente pueden establecer la simbiosis con la planta o el cultivo de interés. Dentro de esos propágulos infectivos se destacan las esporas. Esas esporas es muy importante que sean esporas viables, porque al igual que cuando compramos una semilla, por ejemplo, cuando compramos una semilla de pasto braquiaria, nos dan un porcentaje de germinación. Es mejor una braquiaria que tenga un 90% de germinación que una braquiaria que tenga el 70% de germinación.
Entonces, en la medida en que conozcamos la viabilidad de las esporas más que la cantidad total de esporas, podremos acercarnos a la calidad de estos productos, de estos inoculantes. La estabilidad de estos productos está referida con su fecha de vencimiento. Por norma en el país, todos los bioinsumos que se comercialicen deben tener fecha de vencimiento. Esta fecha de vencimiento está determinada por el análisis de la expresión del funcionamiento de estos inóculos en el tiempo. Esto lo debe hacer un laboratorio certificado por el ICA. Entonces quiere decir que se almacena el producto. Al mes 1 se abre el producto y se determina calidad y así sucesivamente hasta el mes 6, hasta el mes 12. En este momento el producto Abonamos Micorrizas tiene una estabilidad, una fecha de vencimiento de 18 meses. Entonces implica que bajo buenas condiciones de almacenamiento, este producto una vez sea aplicado va a garantizar pues toda su expresión y todo su funcionamiento frente a las especies vegetales que se estén inoculando. Muchas gracias. Bueno, segunda pregunta. En suelos de 5.5 de pH, igual puedo aplicar las micorrizas para suelos que son muy pobres de fósforo. Para una pastura de ryegrass, ¿qué cantidad se debe aplicar por hectárea? Como lo planteaba el ingeniero José Luis, estos hongos se han adaptado particularmente a suelos ácidos, o sea, suelos con un pH inferior a 5,5 es un ambiente propicio para que estos hongos se establezcan. Cuando el pH es inferior a 5,5, la cantidad de fósforo empieza a ser limitante para la planta, pero no es limitante para el funcionamiento del hongo. Entonces, de allí la importancia de establecer la asociación hongo, micorriza planta, micorriza cultivo, para que se dé una mejor tasa de absorción y asimilación de nutrientes. En términos generales, se recomienda aplicar entre 100 a 150 kilogramos del inóculo micorrizal por hectárea. Y sería muy importante hacer una mezcla con materia orgánica o productos compostados, porque así se logra hacer una mejor homogenización sobre el terreno. Hacer una distribución de 100 kilogramos por hectárea no va a quedar adecuadamente distribuido. Entonces, si se mezcla esto con materia orgánica o con un material compostado, ya estamos hablando del orden de 1 o 1,5 toneladas por hectárea y así garantiza una mejor homogenización y una mejor expresión de estos hongos sobre el cultivo de interés. Sí. Bueno, gracias. Tercera pregunta. En un cultivo establecido, ¿cómo se inocula o se crece la población de micorrizas? ¿Se puede utilizar como vector un compost? Sí, como lo decíamos anteriormente, es muy pertinente combinarlos con un compost, con una materia orgánica estabilizada de buena calidad. Si esta materia orgánica es muy cruda, cuando llegue al suelo va a seguir desarrollando su proceso de transformación, puede haber un incremento de temperatura y esto podría reducir la expresión de los hongos. Entonces es muy importante que sea una materia orgánica pues de buena calidad, que no afecte la mineralización de esta, la expresión de los hongos micorrizales. En cultivos establecidos siempre hay renovación de raíces. Los cultivos se están renovando en sus raíces. Usted donde vaya colocando fertilizantes, de alguna forma la planta o el cultivo establecido va migrando sus raíces hacia mejores condiciones de nutrición vegetal. Entonces, es muy importante en cultivos establecidos poder hacer aplicación de inóculo micorrizal porque estaría promoviendo el mejor desarrollo de raíces y estaría promoviendo una mejor absorción de nutrientes durante todo el establecimiento del cultivo. Sí. Gracias. En la pregunta número 4 nos dicen, si elaboro un abono orgánico, ¿puedo aplicar las micorrizas en el abono o mejor en el suelo donde voy a sembrar o en la semilla?
Sí, yo creo que es igual. Si se aplica con abono orgánico, vas a tener una mejor distribución y una mejor posibilidad de impacto, de contacto del hongo sobre la raíz. Si haces la aplicación solo del inóculo micorrizal, muy dirigida a la raíz. Si se hace la aplicación a la semilla, que también sería una opción, habría que pensar en colocarle un adherente o un pegante para que las estructuras del hongo micorrizal puedan adherirse a la raíz. Generalmente estos productos se están comercializando en un sustrato basado en arcillas o en arenas o en suelos de naturaleza ándica, suelos derivados de ceniza volcánica por las condiciones que tienen pues para la expresión de estos hongos. Aquí lo fundamental es que si se piensa inocular la semilla, es necesario de colocar un adherente o un pegante. Lo importante es colocar el hongo micorrizal en los estados iniciales donde la planta está produciendo raíces. Si la raíz ya está muy envejecida, muy lignificada, va a ser más difícil que la raíz penetre, que el hongo, perdón, penetre a la raíz. Como lo planteaba el ingeniero José Luis, el hongo, este hongo benéfico no penetra por tejidos necrosados, lesionados o muertos de la raíz, penetra por tejido vivo. Y en ese tejido vivo forma un apresorio que es la posibilidad que el hongo tiene de entrar a la raíz. Entonces, es decir, en los estados iniciales de desarrollo de la raíz es donde se puede garantizar una mejor infección de estos hongos con las especies vegetales. Sí. Gracias. En la pregunta número 5 nos preguntan si en el momento de la mecanización del suelo se puede aplicar la micorriza o es mejor esperar a que se haga la siembra. Es mejor en el momento de la siembra. Eh, los hongos, el inóculo micorrizal, de alguna forma estamos hablando de organismos vivos que deben encontrar condiciones favorables para establecer la asociación mutualística con las especies vegetales. Entonces, aspectos de concentración de agroquímicos en el suelo o sol directo pueden generar una depresión en la expresión del hongo. Si la coloco directamente al momento de la siembra y rápidamente hay generación de raíces y esa generación de raíces implica el contacto con el hongo, pues rápidamente se dará la simbiosis. Cuando hablamos de micorrizas, estamos hablando de hongo raíz. Micorriza es una palabra compuesta que implica la asociación del hongo con una raíz. La pretensión es que las plantas no tengan raíces, sino que tengan micorrizas, es decir, que estén asociadas con el hongo para permitir una mejor absorción y asimilación de nutrientes. Y eso se da si hay raíces. Estos hongos han perdido la posibilidad de reproducirse independientemente, o sea, no se multiplican, no se reproducen en ausencia del huésped vivo. Entonces, se aplica un inóculo micorrizal para que establezca asociación con la raíz de la planta y establezca la simbiosis y así se pueda reproducir. En ausencia de raíz o de planta, el hongo no se reproduce. Sí. Anote, muchas gracias. Pregunta número 6. En un cultivo de 4 años de producción, como un forraje, ¿cada cuánto debería incorporar las micorrizas al cultivo o solo con una vez basta? De alguna forma estamos pensando en cambiar algunas formas de producción. Hemos dicho en muchos conversatorios la necesidad de cambiar de rumbo. Nosotros hemos planteado que si estamos tratando de incorporar la utilización de microorganismos es porque de alguna forma estoy repensando mis procesos de producción.
pues yo no debería aplicar hongos formadores de micorriza y detrás aplicando alta cantidad de fungicidas, por decir algo, porque voy a limitar la expresión de estos hongos. La población de estos hongos en el suelo tiende a ser baja y tiende a ser baja por las actividades agropecuarias relacionadas con la alta aplicación de agroquímicos en los que ha estado sustentada la agricultura intensiva. Entonces, esto ha hecho que la población de esos hongos benéficos en el suelo tienda a ser mínima. Entonces, como es mínima, existe la necesidad de reinocular, de reintroducir estos hongos formadores de micorriza en el sistema suelo. Como son microorganismos benéficos, van a empezar un proceso de adaptación frente a esas condiciones estresantes que no van a permitir un establecimiento pues inmediato. Entonces la recomendación siempre es hacer una aplicación mayor, importante al momento de aplicar el inóculo micorrizal y luego hacer unas aplicaciones de sostenimiento, porque igualmente las prácticas agronómicas, las prácticas de cultivo continúan y no quiere decir que usted aplicó el inoculante una vez y ese hongo logró establecerse. Como son microorganismos benéficos, muchos de ellos van a morirse, mucha de la población va a desaparecer, por eso la recomendación es hacer pequeñas dosis de sostenimiento. Podríamos hablar de unas aplicaciones semestrales o anuales para garantizar un adecuado establecimiento de estos hongos en el sistema suelo-planta. Sí. Perfecto, gracias. Pregunta número 7. ¿Cuánto serían las toneladas por hectárea para la aplicación? Sí, depende del cultivo. En cultivos establecidos como aguacate, como frutales, banano, estamos hablando de dosis de 30, 50 a 60, 80 gramos por planta. Si estamos hablando de forrajes, la recomendación está entre 100 a 150 kilogramos por hectárea. Y lo que hemos planteado es que si mezclamos esto con materia orgánica de buena calidad, podemos mejorar la homogeneidad y las posibilidades de interacción del hongo con las raíces de las plantas. Sí. Ok. Pregunta 8. Un poco lo que ya habías dicho ahora, pero repitámosla. ¿Cómo se hace? De pronto más, ¿cómo es esa mecánica que el tema de si se hace o no? No te escuché bien, Catalina. Ahí me escuchas. Ahí te escucho. La aplicación en pasturas establecidas, ¿cómo se hace? Sí, en cultivos establecidos la aplicación pues es al boleo. La pretensión es que en una pastura las raíces de todas estas plantas, de todas estas gramíneas terminan traslapadas por la alta densidad de siembra que se tiene y la alta cantidad de plantas que tenemos por hectárea. La aplicación al boleo mezclada con materia orgánica en reaplicaciones cada 6 meses o cada año es una muy buena recomendación para garantizar el establecimiento de estos hongos sobre pasturas de naturaleza tropical. Sí. Muchas gracias. Pregunta número 9. El valor del bulto de nitrafosmicorriza. Yo lo tengo aquí a la mano si quieren, les puedo responder. Un bulto de micorrizas de 50 kilogramos tiene un valor de 50.000 pesos puesto en nuestra planta de la Estrella. Ya pues el tema del transporte y eso iría por cuenta del cliente o se coordina y tiene pues un valor adicional. Y un bulto de nitrafos micorrizado, bueno, recuerden que también micorrizas tiene presentación de 40 kilos, 10 kilos y 1 kilo, por valores de 40.189, 13.800 y 2.100 respectivamente, también todos puestos en la planta de la Estrella. Y el nitrafos micorrizado de 50 kilos tiene un valor de 19.600 pesos, también puesto en la sede de la Estrella. Pregunta número 10. Para siembra de kudzu, ¿cómo se inoculan las semillas?
Sí, esta leguminosa kudzu es bien importante por el proceso de fijación biológica de nitrógeno que puede desarrollar las bacterias fijadoras biológicas de nitrógeno que se asocian con esta leguminosa. Las leguminosas quizás son las plantas que mayor demanda de fósforo tienen y tienen una alta demanda de fósforo para poder acoplar esa fijación biológica de nitrógeno que es tan demandante de fósforo. Entonces, si hay plantas dependientes de la asociación micorrizal, son las leguminosas. Entonces, las leguminosas realmente son altamente dependientes de la asociación micorrizal porque necesitan ese suministro de fósforo para el mejor crecimiento y desarrollo de este tipo de plantas leguminosas. Como lo decíamos, existe la opción de colocarlo directamente a la semilla, pero dado el vehículo que se está usando, que es arcillas, arena, suelos alofánicos, habría que garantizar que se adhiera ese material a la semilla. Eh, También podría considerar la opción de sembrar el kudzu y hacer aplicaciones por sitio donde se realice la siembra de esta leguminosa. Podría aplicar entre 20 a 30 gramos por sitio y eso garantizaría un buen efecto y un buen funcionamiento del hongo micorrizal, estableciendo asociación con esta leguminosa. Gracias. Bueno, hay otra pregunta que acaba de surgir, que es el valor del bulto de nitrafos normal. El nitrafos de 50 kilogramos sin no micorrizado tiene un valor de 11.400 pesos puesto en la planta de la estrella. Surge otra pregunta en este momento, Octavio y José Luis. Buena tarde. En aplicaciones al boleo, ¿las micorrizas se ven afectadas en su viabilidad por radiación solar UV o al quedar en sustratos que fácilmente se deshidratan? Sí, estos microorganismos son sujetos a condiciones de estrés ambiental por la incidencia de rayos UV directamente sobre ellos, afecta mucho los microorganismos. Por eso el vehículo portador para las estructuras del hongo formador de micorriza es fundamental. Es muy importante que sean materiales orgánicos, que se deshidraten poco, que mantengan una buena hidratación, una buena capacidad de retención de humedad para que los hongos puedan permanecer allí en estado hidratado por el mayor tiempo que sea posible. Estos hongos no son... no han perdido su heterotrofía. Eso quiere decir que no obtienen energía de materia orgánica. Es decir, se mezclan con materia orgánica no para que sobrevivan más tiempo allí por obtener energía al transformar la materia orgánica. La materia orgánica básicamente es para garantizar condiciones físicas de supervivencia de estos hongos en el tiempo. Cuando se hace aplicación al boleo, la recomendación es hacerlo a primeras horas de la mañana o en horas de la tarde, donde la incidencia de rayos solares sea mucho menor. Bueno, muchas gracias. Perdón, bueno, surge otra pregunta. También quiero saber de su experiencia para café. Sí, hemos hecho algunos ensayos en café, diferentes variedades, desarrollamos estudios de dependencia micorrizal en este cultivo. Variedad Caturra mostró una gran dependencia con la asociación micorrizal. Variedad Colombia igual. Es un hongo que establece asociación muy particular con esta serie de cultivos de interés. Les insisto en que estos hongos logran establecer asociación con la raíz de las plantas y las plantas en café sembradas metro a metro o 1,20 a 1,20, todo el sistema de raíces termina traslapado, terminan las plantas conectadas y el tener todas esas plantas conectadas implica una defensa poblacional frente a condiciones estresantes del desarrollo normal pues, de estos cultivos. Sí.
Gracias, Octavio. Les voy a compartir aquí un artículo que tenemos publicado en nuestro sitio web precisamente un ensayo que se había hecho en germinador de café de abonamos micorrizas. Pues este es un ensayo que se hizo hace unos años, pero de todas maneras pues es vigente esos resultados. Otra pregunta, surgen varias. Buena tarde. ¿Es posible aplicar UAV Drone y me gustaría si podemos promocionarlo para cannabis? ¿Me escuchas? Ah, ya. No te metas. Hola, ahí sí. Vamos, sí, señor. Hola. En cannabis se puede recomendar la utilización de hongos formadores de micorriza. El cultivo de cannabis es un cultivo pues, que se maneja con soluciones nutritivas, con una fertilización pues básicamente líquida en un sustrato preparado para que la planta durante todo su desarrollo pueda desarrollarse en este sustrato previamente preparado. ¿Qué se está haciendo? Utilizando hongos formadores de micorriza en la preparación de ese sustrato. Entonces, eso ofrece grandes posibilidades para el desarrollo del cultivo. Igualmente, en el desarrollo del cultivo de cannabis es bastante limitante la acumulación de metales pesados en el tejido foliar de este cultivo, pues por el uso medicinal que está determinado para este. El hongo formador de micorriza logra inmovilizar esos metales pesados y que no sean traslocados a la parte vegetal. Y al no ser traslocados, no se acumulan y va a tener mejores posibilidades de esta industria medicinal. Mil gracias. ¿Hay más preguntas? ¿Se puede aplicar simultáneamente en leguminosas, fijadores de nitrógeno y hongos micorrízicos peletizándolos? Sí, la funcionalidad de diferentes grupos de microorganismos mejora su expresión en la medida en que permitamos relaciones ecológicas entre los diversos microorganismos. Esto es mucho de la razón de ser de la compañía. Nosotros no estamos muy alineados con aplicaciones individuales de microorganismos. Pensamos en manejos sistémicos, en manejos integrales y manejos complementarios. Pensamos en que el mejor manejo para la nutrición vegetal está enmarcado en el aporte de minerales, en el aporte de materia orgánica, en la incorporación de microorganismos. Y dentro de la incorporación de estos microorganismos, la combinación de diferentes grupos funcionales. Dentro de estos grupos funcionales destacamos los microorganismos solubilizadores de fósforo, los hongos formadores de micorriza, los hongos, las bacterias o los microorganismos fijadores de nitrógeno, los microorganismos transformadores de materia orgánica. Estamos pensando en una reactivación, en una renovación de la población de microorganismos del suelo, considerando desde diferentes funciones, nitrógeno, fósforo, hongos formadores de micorriza, estimulación de la materia orgánica. Allí es donde se sustenta mucho del desarrollo a nivel de investigación y a nivel de productos que viene haciendo la compañía. Entonces sí, si se combinan hongos formadores de micorriza con fijadores biológicos de nitrógeno, el funcionamiento y el efecto pues será mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, alguien me pidió que le enviara el portafolio de productos al correo electrónico. De todas maneras, lo comparto también por aquí en el chat. Ahí ya está, lo pueden descargar. Sin embargo, quien esté interesado también me hace una señita
para yo enviárselo también al correo, al igual que la grabación del conversatorio. Hay otra pregunta que surge, en PAPA, ¿qué experiencia de manejo pueden comentar, dosis, momento y forma de aplicación? En papa, como otros cultivos, como tomate de árbol o como tomate de aliño, tenemos el riesgo de la alta aplicación de agroquímicos que utilizan esta serie de cultivos. Y para el agricultor realmente representa un riesgo no hacer aplicaciones de estos agroquímicos y hacer una reconvención a una aplicación de microorganismos o manejo más sustentable pues, del sistema suelo-planta. En este momento estamos haciendo un ensayo en el norte de Antioquia con la tecnología Permaxion. La tecnología Permaxion considera la aplicación de fertilizantes biomineral orgánicos y dentro de ese concepto bio de la línea de Permaxion está considerado el Biopoten y dentro de la formulación del Biopoten tenemos considerado la utilización de ongoformadores de micorriza. Aquí el asunto es ciertos periodos de carencia que tienen los diferentes agroquímicos, respetar esos periodos de carencia y ajustarlos a la aplicación de estos productos biológicos para que el efecto directo del agroquímico sobre los microorganismos sea el menor posible. Entonces, se aplica al momento de la siembra con base en los periodos de carencia que tengan los diferentes agroquímicos, se lleva hasta el lapso mayor de tiempo para aplicar el agroquímico y no correr riesgo en el manejo fitosanitario del cultivo. Muchas gracias, Octavio. También les copié un enlace de nuestro blog que habla sobre resultados de nitrafos micorrizado en cultivo de papa. También es de hace un par de años, pero también es un ensayo pues, que se hizo con todos los requerimientos técnicos y es el que dice 2018-711 y que no tiene nombre, sino que son un montón de letras y números. Tenemos que organizar eso, pero bueno, ahí les queda también para que lo tengan muy en cuenta. No sé si alguien más tiene una pregunta o algo que decir. Voy a permitirles en este momento que puedan activar su micrófono por si alguien quiere hacer un aporte, una pregunta adicional. Y recuerden entonces, el que quiera que le envíe el conversatorio puede enviarme su correo electrónico. También pueden hablar con cualquiera de nuestros asesores técnicos comerciales, que la lista completa se encuentra en nuestro sitio web www.abonamos.com. Acerca de nosotros, ahí está toda la lista, se las voy a enviar entonces también, y ahí pueden encontrar, de acuerdo con dónde se encuentren ubicados, pueden encontrarlos a todos y ya pues comunicarse como con el que esté más cerca a ustedes. Recuerden también vamos a tener un tercer ciclo de conversatorios. Este va a ser sobre en general, microbiología, sobre todo los microorganismos que viven en el suelo. De pronto Octavio les puede contar un poquito más y posteriormente les estaremos enviando toda la programación con las fechas, los enlaces y demás. Bueno, hay una pregunta adicional. Octavio, anteriormente hemos utilizado nitrafos convencional en pasturas del Caquetá con muy buen resultado. Bueno, es una observación. Muchas gracias. Gracias, Jurbet. Estamos muy a la orden. No sé si saben también, para los que están preguntando sobre pasturas, nosotros en Abonamos tenemos también un portafolio de pastos, no solamente de micorrizas o acondicionadores de suelos orgánicos, sino que también contamos con unas enmiendas mejoradas que son orgánico-minerales, que se llaman Urafos y Suelo Vivo, que son mezclas entre todas las enmiendas y adicionalmente tienen también un componente orgánico. Y también tenemos unos fertilizantes orgánico-minerales
como el Permaxión 3188, el Permaxión Pastos y el Permaxión Veranero, que funciona muy bien en épocas de menos aguas. De pronto José Luis o Octavio me pueden ayudar contando un poquito más, que veo que hay muchas personas de Pastos aquí reunidas. Sí, Cata. Nosotros como compañía, para nosotros el tema de pastos y ganado es muy importante. Tenemos diseñado un portafolio que, como tú lo dijiste perfectamente, abarca varias etapas de desarrollo del cultivo, pero también productos que propenden por un mejor desarrollo de las pasturas. Como Octavio lo dijo, tenemos toda la línea de Permaxión 3188, Permaxión Pastos Mantenimiento, Veranero, que contienen contenidos adecuados de la parte mineral, teniendo en cuenta el nitrógeno y el potasio y el fósforo, pero también las formulaciones con Veranero tienen adicionales de azufre, por ejemplo, y todos estos productos traen la tecnología Permaxión, que como vos lo dijiste, es haber logrado diseñar y patentar una tecnología en el que además del componente mineral, trae un componente orgánico que soporta también a todos los microorganismos benéficos dentro del mismo abono Permaxión. Eso es para el tipo de pasturas en mantenimiento, pues donde ya la actividad está creada, pero también tenemos las enmiendas mejoradas que tú diste un muy buen análisis sobre ellas, que son pensando en la corrección de los problemas de acidez para un establecimiento adecuado de los mismos, que son unas mezclas de minerales tipo correctores de pH, como yesos, como caldolomita, como roca fosfórica, adicionándoles un contenido orgánico y adicionándole también un contenido de microorganismos que nos aseguran el compendio ideal de la tecnología Permaxión que aporta para un adecuado establecimiento de los mismos. Esto es obviamente todo un portafolio de una línea de desarrollo muy importante de nuestra compañía que sirve para cualquier etapa de desarrollo de esta actividad. Gracias, José Luis. De pronto veo que hay muchos aquí interesados en pastos, muchos ganaderos. Feliz Día del Ganadero, ya que hoy es un día que en Colombia se recuerda, pues gracias a alguien se creó este día, pero muchas gracias a todos los que cada día trabajan por nuestra seguridad alimentaria, no solo los ganaderos, sino también los agricultores. Muchas gracias por acompañarnos. No sé si quieren, alguien tiene una pregunta, una observación, recuerden que ya pueden activar sus micrófonos libremente para que nos cuenten si quieren contarnos algo, cómo les ha ido, hacer alguna pregunta adicional. No, bueno, entonces hasta aquí llegamos. En unos días les enviaremos la programación del ciclo 3 y quedamos muy agradecidos con ustedes por habernos acompañado hoy y haber escuchado todos nuestros cuentos. Mil gracias Octavio, muchas gracias José Luis, espectacular toda la información. Muchas gracias a todos. Muchas Los gracias. invitamos a seguirnos en nuestras redes. Aquí están nuestros teléfonos. Para nosotros será un gran placer y un gran gusto poder servirles. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.